que es que comparta sonido también. Sí, supuestamente la ha compartido. Y sí, el Share Sound. Ahí ya lo puse, el Share Sound. A ver, veo qué pasó. Ah, es este el problema. हेलमेट होमवर्क हो गया मम्मी ये देखो फिर दाग लगा दिया पापा ये लीजिए आपके घर जाने की टिकट हेलो थैंक यू या बच्चा। आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू द ईमेल इन 5 minutes या गिव मी 5 minutes आई एम वर्किंग ऑन द प्रेजेंट मेरी छोटी सी गुड़िया ओके कितनी बड़ी हो गई, घर घर खेलती थी, अब घर संभालती है, ऑफिस संभालती है। आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो सॉरी। सॉरी कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है। सॉरी कि जब तुम घर घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड का भी है। पर कहता भी कैसे है। और मेरी ग्रीन शर्ट धो देना। मैंने भी तो कभी तुम्हारी मम्मी की हेल्प नहीं की, और तुमने जो देखा वही सीखा। तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा। घर घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा, और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी। उसके डैड की तरफ से सॉरी, तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी, और हर उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई कई सालों से एक गलत एग्जाम्पल सेट किया। पर अभी भी देर नहीं हुई। इस सॉरी के साथ मैं नाना ये देखो, शील्ड, लेग, हेलमेट, होमवर्क हो गया मम्मी ये देखो। Bueno, perdón que se cortó un poquito. ¿Qué pudieron captar de ese video? Creo que él pudiendo hacerse consciente de un patrón aprendido y tomando una responsabilidad al escribir quizás esa notita, que es lo que yo percibí, que él le deja una nota y Mm. dice que quiere hacerlo diferente, tiene ese deseo de hacerlo diferente. Eso. Es muy probable que cada uno de nosotros se haga consciente y responsable cuando algo nos toca el bolsillo. Cuando ya lo tenemos que pagar nosotros, ahí la cuestión sí duele. Y cuando él ve que su yerno no está ayudando mucho a su hija, ahí es donde se da cuenta lo que le dio a su hija, ¿no? Y eso que no le gusta de su yerno es lo mismo que él dio en su momento determinado. Así que un gran elemento es darnos cuenta como hijos que es mucho más fácil juzgar hacia arriba, pero tenemos que entender estos patrones inconscientes, que cuando no entendemos lo que sucedió hacia arriba, lo vamos a repetir en nuestra vida 700 veces hasta que lo entendamos. Y que todo lo que juzguemos se transforma en nuestro destino, porque el que juzga todavía no ha comprendido, el que acepta ya está en proceso de comprensión. En esa línea de ideas, ahora les pido que hagamos algo. Necesito que cada uno de los presentes diga cómo se encuentra en una frase, pero esta frase debe tener rima. Así que es probable que esta frase tenga que tener como dos versos. Así que por favor pónganse creativos y creen esa frase que rime. Les doy un ejemplo o lo pueden hacer solitos y solitas. Bueno, entonces como lo pueden hacer solitos y solitas, ¿quién inicia?
¿Podemos tener un minutito para pensar? Bien. A partir de este momento, un minuto para pensar. ¿Puedes dar un ejemplo? Sin el amor que encanta, la soledad de un ermitaño espanta, pero más espantoso todavía la soledad de dos en compañía. Ahí va el mío. A ver, podría ser algo así. De tanto caminar Santiago ya me he cansado, pero de conocer muchos lugares, pero el conocer muchos lugares sí que me ha apasionado. Ahí ya empecé. ¿Quién sigue? Me salió una. Dale. Me encuentro sonriendo viendo cómo voy viviendo. Guau. Muy bien. Gabriela se zafó ya. Chao. Chao. Van dos. ¿Quién sigue? Vamos, Camila. Tírale el anagrama. Llegó. Pero va a ser gracioso porque no sé lo que me salió. Yo soy Camila, Hágale. la que cocina una mila, una milanesa. Ah, ya. Bien. Zafó. Zafé, Listo. zafé. Muy Igual bien. Gabriela superó, obvio, ampliamente. Fluyó, nada, tranqui, Cami. Tranqui. Muy Cariño. bien. Bien, sigamos en el orden. Que siga Cecilia. Ya yo. Me encuentro agotada, pero con todas las ganas. Ah, esa rima está muy rara. Chao. Ay, Medio pero zafó, con todas medio las ganas. zafó. No, ya. Eso rimó. Medio zafó. Sigamos pues, Vivi. No se me ocurre nada. Vivi Rodríguez nos encampaña con calidez. No, no rima. Joana, ya te vi. Ya te vi, Joana. Vale, Dale. vale, voy yo. Estoy expectante y en mi casa hace como invierno de Yo lo escuché muy raro. no sé mi internet. Ya. Perfecto, bueno, Estoy, pero dale. estoy expectante Sí. y en mi casa está haciendo más calor que el infierno de Dante. Perfecto, zafó. Alejandra, Everett. Mi nombre es Evelyn Escalante y aquí vamos para adelante. ¡Ah! Everett, como siempre, va a los bifes nomás. Ella no come choripán, ella va a los bifes. Lorena, dale tu rima. ¿Cómo No, llegas Juanito, hoy? me acabé de conectar, no sé cuál es la consigna. Podrías decir, me acabo de conectar y en realidad tenía ganas de... Tarararara. No, es que me están haciendo un arreglo, entonces estaba con Ah, eso, pero ya. tiene que portarse seria porque al plomero no se le puede reír. No, Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien tengo que más? decir que ¿Alguien repita más? mi nombre. Y si quiere, la idea es que rime. Voy a pensar, si me ocurre algo, levanto la mano.
Perfecto. ¿Alguien más va a tirar su verso? Sí, yo, Julito, Mari. Dale. Mm, Estoy transformando mi corazón amando mi imperfección. Uy, no, ya Mari nos mató a todos. No, Mari, ya te pusiste demasiado seria. No seas así, Mari. Oh, no, tan trascendental no era la idea tampoco. Sí que sí. Mari, nos mataste todos. Ay, Mari. Mari se llevó el premio a la mayor carga filosófica el día de hoy. Bueno, mi Muchas querida gente. ¡Ay, quién! ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Se me arrepintió. Pucha, perdí esta oportunidad. Bueno, mi querida gente, pasamos a nuestro segundo encuentro. Ahora les voy a invitar a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la revisión de la tarea porque es muy importante. Entonces, recuerden que nos teníamos que ver un hermoso videíto y a partir de ese videíto poder traer estas respuestas, porque hoy necesitamos estas respuestas para el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? La idea era que ustedes fueran mirando, porque regularmente las cosas con los padres son más fáciles de excluir para muchas personas, como tendencia, no como caso particular. Y la idea era como reflexionar para comenzar a integrar. Entonces teníamos estas preguntas. ¿Cómo creo que es mi figura paterna? ¿Qué me han dicho de mi figura paterna? ¿Cómo soy frente a mi figura paterna? ¿Qué me dicen los otros de esa figura? ¿Qué he podido hacer y qué no con esa figura? ¿Y qué me cuesta todavía con esa figura paterna? ¿Y por qué le puse la palabra figura paterna? Porque a veces necesariamente no es un hombre y a veces no es el papá biológico. Y a veces es una fusión de varias personas. ¿Estamos con ello? Entonces, mi querida gente, ¿qué les voy a invitar? L- Les voy a invitar que por favor vayan a grupos, ¿sí? Y hagan la siguiente actividad. Esta parte le vamos a llamar como armando los retazos de papá. Entonces, ahora nos vamos a ir en salitas, vamos a ir en grupos de 3 personas y en los primeros 10 minutos vamos a conversar sobre nuestras respuestas, pero solo van a tener 10 minutos, o sea, 3,5 minutos por persona. Y luego les voy a pedir que traigan conclusiones de su conversación y traigan preguntas para enriquecer el encuentro de hoy. Así que ahí van a tener 5 minutos adicionales. O sea que en total van a tener 15 minutos. Cuando se acaben los primeros 10 minutos de conversación, se los voy a avisar para que inmediatamente pasen a hacer las conclusiones y traigan preguntas. ¿Se entiende la propuesta para ahora? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, en este momento en el chat les estoy enviando la actividad para recordárselas y de ipso facto voy a armar los grupitos para que se vayan a traer esta actividad en conjunto. A ver cuántos grupos armamos. Armémoslo así. Hola, don Julio. ¿Qué pasó, tocayo? ¿Cómo estamos? Muy bien.
A ver, ¿por qué no andas en un grupo? Un momentito, a ver qué pasó. Ahí, podés ingresar. Ahí está. Bueno, cuenten Em, conclusiones y preguntas. bueno, a mí me surgió una pregunta que es, ¿qué hizo que las generaciones anteriores no se plantearan cosas, que se quedaran tan callados, ¿no? Esa fue una pregunta. Y la otra pregunta es que cómo podemos ordenar los roles en los sistemas de hoy, por ejemplo, yo como mamá, ¿cómo puedo? Porque a mí salió el tema del video que nos hiciste ver también y que obviamente no quiero ser una mamá devoradora y que quiero como que mi pareja tenga su lugar y hacerlo diferente. Entonces, bueno, ¿cómo se puede hacer ese orden en los roles que hay en los sistemas de hoy? Esa fue una pregunta también. Perfecto. Siguiente grupo. ¿Qué Gracias. conclusiones o preguntas trae? Gabriela, Lorena, Mari. Vamos, Eva, voy yo, Julito. dale. Pues bueno, con Vivian llegamos a conclusiones bastante interesantes respecto a nuestros papás, pero básicamente las preguntas que nosotros teníamos es, porque una de las preguntas que decían, ¿qué me han dicho de mi figura paterna, no? Y normalmente conviví, por ejemplo, ella tuvo como la característica de que ya el papá falleció y había tenido ya como su proceso de sanación y de perdón con él, y cuando se enteró de ciertas cosas con la mamá, pues como que abrió ciertas heridas. Y creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? O sea, la vez pasada tú me comentabas que normalmente a nosotros nos vendieron una imagen de papá, pero que no es la realidad, sino es como la versión, digamos, ya sea de nuestra mamá o de otras personas que estuvieron alrededor de ellos. Muchas veces tenemos la imagen, o sí, la imagen de que nuestro papá tenía ciertas características o era de cierta manera, pero es una representación o un concepto que tienen esas personas y no tenemos la propia. Entonces, ¿cómo podemos como desvirtuar esas versiones que nos han vendido, ya sea nuestra mamá o parientes u otras personas de nuestras figuras paternas? Y cuando dices cómo desvirtuar, ¿a qué hace referencia? Eh, Como te digo, normalmente nosotros vemos, o en mi caso, y también de pronto el de Vivi, podemos ver a nuestra figura paterna desde la mirada de los ojos de nuestras mamás, no la propia. Perfecto. ¿Puedes creer que la mitad del taller se trata de eso hoy? Me encanta. Latinamos, Vivi. Perfecto. Y el otro que pues yo sé que viene de nuestro ego, no somos quien, pero la cuestión de cómo poder perdonar, ¿no? Porque pues a nuestros papás, ¿no? Porque está Perfecto. el hecho de juzgar, que fue lo primero que dijiste ahorita cuando estabas iniciando el taller, que pues efectivamente estamos desde un lugar de juzgar, no de entender. Perfecto. Muy bien. Bueno, la idea es que en el último encuentro vamos a lograr esa conclusión. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para hacer ese proceso de perdón? Porque el proceso de perdón implica primero un proceso de duelo. Si no hacemos el proceso de duelo, no llegamos a los espacios de perdón. Y de eso vamos a estar hablando en nuestros siguientes encuentros. Ah, y Camila, esto de cómo respetar el orden de los roles en el sistema de hoy, hoy vamos a hablar un poquito de eso en relación a las configuraciones que se tejen con mamá y cómo nosotros nos encanta robarle el lugar a papá. Pero pues eso lo hacen todos los mamíferos. Los mamíferos son felices comiéndose el lugar a las figuras masculinas. ¿Por qué? Porque las figuras
masculinas son las más rotativas en los sistemas mamíferos. Son los que primero se mueren, son los que primero se arriesgan, son los que tienen que proteger. Así que es la figura que más rota. La figura que menos rota es la de la matriarca. Mm. Esa figura es casi que sagrada. Por ejemplo, Dios tiene un montón de caras, y el Dios Hijo, el Dios Padre. María es María, y se acabó el cuento, ¿sí o no? Y encima de eso hay Sí, 70.000 Marías que son las advocaciones de la misma María. sí es cierto. Y uno cree que esta religión es terriblemente machista. Y yo digo, pero aquí la única figura poderosa es María. Y es la más humana de todas. De la Trinidad, la más humana. Bien. Bueno, más preguntas, más conclusiones. Siguiente grupo. Hola, Julito. Sí, señorita. Pues bueno, la Viva el verdad no Valle sé. del Cauca. Viva el Valle del Cauca en su nombre. Bueno, no, la verdad es que a nosotros no nos alcanzó mucho el tiempo para hacer preguntas y conclusiones, pero no sé si mis compañeros están de acuerdo conmigo en que en lo que socializábamos, como que concluíamos en que la mayoría de nuestras figuras paternas eran mujeriegos, en algunos ausentes emocionalmente, ausentes físicamente. em, en el caso de me tocó con Julio y con Evelyn, creo que se llama la compañera, hablamos de esta, la necesidad de poder hablar, también de la necesidad de poder perdonar, y de tener un acercamiento más, como más genuino con nuestras figuras paternas. Y yo en mi caso particular, Julito, tengo una pregunta que quedé como algo confundida con la sesión pasada, y es que hablabas acerca de que, yo no sé si lo entendí mal, ya me aclararás, es que cuando tenemos mucho, hemos tomado mucho de nuestra energía masculina, solemos ser protectores, queremos hacernos cargo de todo, solucionarle todo a todo el mundo, resolverle a todo el mundo, y a mí se me pareció mucho el complejo de Wendy. Entonces no sé si es lo mismo o eso era. Exactamente, muy bien. Ujú. Por eso es que se enamora de Peter Pan, porque ella quiere poder ser niña, pero ella tuvo que ser la grande y tuvo que ayudar a criar a sus hermanos. Así que ella no tuvo mucho tiempo. Aquí hay un montón de Wendy, espérate yo un momentito las cámaras. Claro, Camila es re Wendy, la Vivi ni se diga, la Mari, es la mamá de las Wendy, la Lucía, la Lucía, Dios santo. A Ceci también le tocó ser Wendy. Aquí hay pura Wendy. Aquí no, acá no hay Peter Panes. Son mujeres buenas, serias, concretas, que no pueden mentir, que tienen que ser el ejemplo. O sea que les cuesta ser niñas. Despelotadas, improvisar, reaccionar, tener la fe de que alguien las va a proteger y que alguien va a venir a cuidarlas. Alce la mano, la que puede tirar la primera piedra. Mm. Entonces, sí, complejo de Wendy, señorita. Es más, podríamos comenzar a buscar un PDF que se llama El complejo de Wendy. O podemos comenzar a buscar un libro que se llama Las mujeres que creían en cuentos de hadas, para ir entendiendo más la psicología de este posicionamiento. ¿Me repites el nombre del libro, por favor, Julio? Las Las mujeres mujeres. que creían en cuentos de hadas. Es un libro maravilloso al respecto. ¿Será algo similar como las mujeres que aman demasiado? No, ¿No? esa es otra cosa, porque en las mujeres que aman demasiado son mujeres que se someten. En ese orden de ideas no Ujú. nos... Bueno, a ver, Y hay una diferencia grande entre las mujeres que se someten y una diferencia grande entre las mujeres que quieren, necesitan ser buenas y ser el ejemplo, porque son muy bravas y son dominantes. Entonces no aman demasiado. Ellas hacen otra cosa. ¿Sí? ¿Pi? Bien. Bueno, más preguntas. Ya nos dejó unas interesantes conclusiones, Lorena.
Y también nos deja una pregunta interesante esto de tomar la energía masculina, ¿no? Y ya, ya tenemos alguna idea, ¿no? Que tomamos la energía masculina de la energía masculina, no de las personas masculinas. De donde venga la tomamos. ¿Mm? ¿Más preguntas, más conclusiones? ¿O Yo con quiero esas saber estamos algo. bien? Dale. ¿Qué pasa cuando se junta Wendy con Peter Pan? Explicado por vos. Es la crónica de la muerte anunciada. Dale, hablemos, por No, favor. si los roles se mantienen, se mueren se mueren juntos y abuelitos. Si Pero queda Wendy Wendy, con Peter Pan. pero Wendy no puede ser espontánea y Peter Pan no debe madurar, porque es precisamente lo que le atrae a Wendy y lo que le atrae a Peter, que la responsabilidad habita en ella y que la vida loca que ella no puede vivir habita en la otra. Por eso es que hay mujeres que pueden vivir con hombres mujeriegos y que viven la vida loca, porque subliman a través de ellos. Es No como si entendí. vivieran a través de ellos, algo así, inconscientemente. Exactamente. Lo que yo no creo que lo puedo hacer, lo hago a través de mi pareja o lo hago a través de mis hijos. ¿Y si crecen juntos Wendy y Peter Pan a la par? Se separan. Se separan porque si Wendy aprende a ser más espontánea y Peter Pan madura, ya no necesita a Wendy y Wendy no necesita a Peter Pan porque Wendy puede hacerlo. Entonces Wendy se vuelve sucia, puerca, medio prostituta por un tiempo, hombreriega, prueba, se va de fiesta, a veces se va de farra, ya porque va a necesitar a Peter. Mm, ¿Para qué lo va a necesitar ya? ujú. Pero también puede pasar que primero fue Peter y después me vuelvo Wendy. Que fui Peter y después me vuelvo Wendy. Y puede pasar que primero soy Wendy y después me vuelvo Peter. Claro que sí. Ah, puedo ser los dos. Claro, el problema es cuando me quedo estacionado en uno por culpa. Pero ahí está bueno. No, conozco mujeres que vivieron muy sabroso, hicieron toda su vida loca, se casaron y se cambiaron de traje y se volvieron Wendy. Y el problema es que creen que tienen que hacer eso para poder expiar su culpa. Uf, claro, sí. ¿Se va entendiendo la vuelta ahí? Ujú. Y es una locura porque comienzan a engordar, se comienzan a poner medio boluda, comienzan a somatizar, a hacer un montón de pendejadas, porque todavía no son sí mismas. Mm. ¿Y Peter cuando es Wendy? ¿Cómo es esa pregunta? Y si podemos ser Peter y Wendy, ¿qué pasa cuando el hombre es Peter, pero después es Wendy? Es que cuando yo soy, no importa el rol. El problema es que el movimiento de la personalidad es como un péndulo. Mm, Me pongo bueno, me pongo malo, y hay que esperar a que el péndulo se vaya deteniendo para que uno vaya logrando un punto medio. De esa manera funciona la conciencia. Por ejemplo, cuando usted hace algo y lo regañan, después se esfuerza por no hacerlo nunca más, porque es que la conciencia no nos da para más. Y después de a poquito vamos aflojando, pero la ujú. compensación es el movimiento consciente natural. Y en el medio no tiene nombre ni Peter ni Wendy. En el medio yo pondría ese título, el yo soy, Perfecto. Gracias, porque Juli. básicamente yo tengo el derecho en algún momento de mi vida a ser como a mí se me da la gana. No entendí bien, muy bien. Gracias. Bueno, señorita, bien. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Yo una pregunta cortita. Dale, Gaby. Eh, ¿Y en qué momento Wendy deja de ser Wendy? En el momento que comienza a ser espontánea, ¿se acuerda, doña Gabriela, de esos ejercicios? Está bien. Me parecía. A ver, un elemento fundamental que tiene que comenzar a hacer Wendy es preguntar y dejar de suponer, porque Wendy tiene que ser buena, pero nunca se ha preguntado por qué.
Entonces, cuando Wendy se comienza a preguntar por qué tengo que ser buena, dice, yo también parezco pendeja. O el Wendo se comienza a preguntar, ¿yo por qué tengo que ser bueno? Pues parezco pendejo yo también, ¿por qué tengo que ser bueno? ¿Y por qué tengo que ser bueno con el que me está jodiendo? Entonces, Wendy, para dejar de ser Wendy, tiene que comenzar a ser más justa. Ser bueno no es ser justo. Ujú. Ok. La justicia es ser bueno cuando hay que ser bueno y ser malo cuando hay que ser malo. Ujú. Bien, ¿Sí, entendido. Pi? Julio, yo tengo una pregunta. O sea, Pregunta, señor. cómo se encuentra el nivel? O sea, ni Wendy ni Peter, pues. O sea, estamos hablando de dos estigmas, ¿verdad? En cada una de las personalidades, pero no me gusta ninguna de las dos y quiero encontrar mi estabilidad, o sea, ser, pues, quien soy, ¿verdad? Por eso es que yo le llamo yo soy señor. Por eso ese punto medio yo le llamo yo soy. Y el yo soy es el resultado de su negociación con su entorno, Por ejemplo. donde, donde yo puedo ser y a la vez los que están en mi entorno pueden ser. Y ninguno jode a ninguno. Y Y ahí está el problema. al cambiar yo, ¿se produce algún cambio en mi entorno? Inexorablemente. El problema es que tengo que estar pendiente de mi entorno para ver si ese cambio es bueno o no es bueno para todos. Porque yo puedo jurar que es bueno, pero cuando veo el resultado de los otros me doy cuenta que no es así. Ok, gracias. Bueno, señor. Lo más probable es que en los procesos de negociación yo no tengo la razón, pero el otro tampoco. O sea, hace que lo que vale es el acuerdo que hagamos. Nadie puede salir en la negociación con todas sus pretensiones, porque quien salió con todas sus pretensiones en la negociación, básicamente hizo suma cero. No hubo un dando y dando. En toda buena negociación se gana y se pierde a la vez. En las malas negociaciones siempre se gana y en las malas negociaciones siempre se pierde. En las buenas negociaciones se gana y se pierde a la vez, porque algo se da y algo se recibe, sin excepción. Excelente, gracias. Bueno, señor. Bueno, entonces ahora vamos a ver las configuraciones con lo paterno, ¿les parece? ¿Cómo es esa geometría con la figura paterna? Para eso miremos una cosita. Discutían, discusiones que terminaban en mucha pena. Cuando era más chica sí, pues me daba N pena y al final era como Mirela la que era como ese personaje de contención. Sentíamos que mi hermano era el favorito de mi mamá. Cuando algo no estaba bien y estaba molesta, gritaba. Me daba pena, me lo guardaba. Le preguntamos lo mismo a tu hijo. Debe ser más ordenada como tu hermana Michelle. Pero cuando te están comparando con ella, en el momento, ¿qué sientes? Más porque yo soy como así, desordenado. Me pongo a verle arriba, porque arriba no se escuchan tanto los gritos. Me aguanta la pena. Me enoja mucho, mira como Penita me da ganas de ayudar, pero lo oculto en un lugar de mí. Lo que duele cuando niño puede doler toda la vida. A eso le llamamos herencia inconsciente. Cuidémoslo. ¿Qué te dolía de tus papás cuando eras niño? Bien. Entonces, en las configuraciones con lo paterno, hay un juego que por más que queramos luchar, es un juego que vamos a seguir jugando. Y es que en una u otra medida, lo que a mí me dolía y todavía me duele, no hay forma de que no le duela a mi hijo en algún momento y hasta algún momento. En algún momento y en alguna manera, esa cosa que a mí no me gustaba de mis padres es una cosa que a mis hijos no les van a gustar de mí. Así sea por acción, por omisión o por compensación.
Hay algunas personas que tuvieron muchas carencias y le dan todas las facilidades a sus hijos, pero en sus hijos sigue habitando ese dolor que trataron de compensar dándole todo lo que ellos necesitaban, ¿sí? Pero al no darles exigencias ni carencias a sus hijos sienten el dolor de no poder experimentar que es una carencia para poder valorar las cosas. Así que se sigue repitiendo lo mismo a pesar de hacer movimientos compensatorios. En ese ejercicio hay unas configuraciones que vamos a necesitar entender para comenzar este camino hacia la aceptación, la comprensión y el perdón con la figura paterna, ¿sí? Y aquí esto va a estar más asociado a un hombre y muchas veces lo asociamos primeramente a una persona biológica, a un hombre biológico que es mi padre, ¿sí? Entonces, les invito a que comencemos a pensar en lo siguiente. Una de las primeras cosas que tenemos que entender y aceptar es que lo que tenemos que hacer con nuestras figuras paternas es comenzar a unir los retazos. ¿A qué me refiero con esto? Que si vemos las preguntas que ustedes hicieron, es muy fácil categorizar a las figuras masculinas como ausentes en algún sentido o en todos los sentidos. Siempre algo les falta. ¿M? Pero en ese sentido, a veces necesito que vayamos entendiendo que cuando hay una persona que toma distancia, es porque esa distancia termina siendo un acto de protección hacia mí. Si mi figura paterna toma distancia, si mi figura materna toma distancia, si mi pareja toma distancia, lo que me está diciendo es que la cercanía puede que haga que el vínculo sea peor. Es como el veneno. Si lo tomo en baja dosis, no hace daño, y si lo tomo en mucho, sí hace daño. Entonces la distancia nos salva de nuestra sanidad emocional y psicológica. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Entonces, unir los retazos es comenzar a ver las cosas de una manera diferente, no simplemente como el niño herido víctima, sino que ya somos grandes y comenzar a ver que quizás sea mejor así, porque más cerca o más próximo hubiese sido peor. Y ya sabemos que cuando hay que comenzar a unir estos retazos de estos actos de amor, la distancia es un acto de amor, tenemos que comenzar a entender y darle paso a las figuras sustitutas. Porque cuando la figura paterna no puede ejercer su rol, hay otras figuras que lo compensan. Y ahí es donde aparecen abuelos, abuelas, tíos, hermanos, padrastros, etcétera. Pero está claro que a veces en las figuras sustitutas se mezclan o se colan perpetradores. ¿Estamos claros allí? Y las figuras de perpetración son fundamentales para nuestra vida. Piensen en una figura que les ha perpetrado y díganme por qué esa figura es importante. Sin excepción. Creo que desarrollamos recursos internos por el perpetrador. No sé. Inexorablemente. O tenemos que rendirnos a la muerte. ¿Por qué los perpetradores son tan importantes para la vida de las personas? Así nos cuesta aceptarlo. Entonces Cami dice, ¿por qué nos obligan a desarrollar recursos? ¿Qué más se les ocurre a ustedes? Alejandra, Joana, ¿qué dicen ustedes? Vivi, Per- ¿qué ¿Qué dicen? es un perpetrador? ¿Un violador? Tengo Un la misma violador duda, también ¿qué es es una un persona que perpetrador? perpetra. Es que, ¿Que corrige? No. ¿Cómo? no. ¿Que corrige? No. Un perpetrador es una persona que nos afecta de tal manera nuestra vida que nuestra vida cambia de curso, porque casi que nos pone en duda entre la vida y la muerte. Un perpetrador es un chofer que se quedó dormido y arrolló nuestro auto.
Un perpetrador es un familiar que cometió un abuso sexual. Un perpetrador es una persona que estafó a un integrante de mi familia y nos cambió el destino. Todas las personas que cambian nuestro destino también pueden ser perpetradores. ¿Y cuál es la pregunta, Julito? Es que no entendí. En las figuras sustitutivas van a aparecer otras personas porque nuestros padres biológicos no pueden desempeñar el rol. Y dentro de esas figuras sustitutivas se pueden colar perpetradores. ¿Por qué estas figuras sustitutivas y por qué los perpetradores son importantes para nuestras vidas? Y Camila nos dio una primera hipótesis, porque nos obligan a desarrollar recursos que antes no teníamos. ¿Por qué también son importantes estas figuras sustitutivas, incluyendo los perpetradores? Porque yo creo que también hacen parte de nuestras creencias, ¿no? ¿Cómo es De eso? cómo vemos la vida, sí. En cierta manera nosotros tenemos, o sea, la mayoría de los actos que nosotros realizamos a diario, la manera en que actuamos, pensamos, reaccionamos, es casi un 100% es por las creencias que nosotros tenemos, ¿no? Y Y parte de sí, esas los creencias, perpetradores marcan gran parte de nuestras creencias, de claro que nuestras sí. creencias, sí. Ujú. Mm. O sea, desarrollamos habilidades para sobrevivir a ellos, modifican nuestras creencias. ¿Por qué más son importantes? Yo lo veo como cuando caes al fondo de una piscina y llegas Sí. al fondo y eso te impulsa a salir, el O sea que cambiar. nos vuelven fuertes para luchar. Sí, Ujú. Y a veces no tenemos de otra que lucharla, porque tampoco tenemos quien nos ayude. exacto. Mm. ¿Qué más? ¿Por qué esas figuras sustitutivas y los perpetradores son importantes para nosotros? Julio, ¿podemos conocer nuestro inconsciente a través de esas figuras o no siendo niños? Inexorablemente e inventarnos nuevos inconscientes, porque yo no ¿Nuevos tengo que ser inconscientes? abusado. Claro, porque a mí nunca me tuvieron que haber abusado, a mí me abusaron y eso no me crea nuevas cosas en el inconsciente. Ah, entendí, perfecto. Quizás no estaba, pero a partir de ese momento se cambió mi estructura inconsciente por ese hecho. Irremediablemente. Ok. Uf. Por ende, dentro de las configuraciones está que tenemos que unir los retazos de la figura paterna. Dentro de las configuraciones está que tenemos que aceptar que hay figuras sustitutivas y no necesariamente son masculinas, que nos ayudan a configurar la figura paterna, o sea que nos ayudan a unir los retazos. Y cuando tenemos muchas figuras paternas y tenemos que unir retazos, hay unas consecuencias. Y es que esos hijos que no tuvieron una figura muy digerible paterna, comienzan a sentirse mejor y más grandes que sus figuras paternas. Ustedes pueden intuir en este momento cuándo se han sentido mejor y más grandes que sus figuras paternas. Cuéntenme. Yo creo que el solo hecho de, a veces de juzgar, ¿no? Muy Porque bien, tener el derecho, o sea, el supuesto derecho de entrar a juzgar a nuestras figuras paternas, eh, inconscientemente ya nos da como la calidad de ser mejores personas y por eso tengo yo la capacidad de juzgar y decir qué está bien y qué está mal. muy bien. Este es un muy buen ejemplo. ¿Se les ocurre otra cosa de cómo sentirnos mejor y más grandes que nuestras figuras paternas? Y cuando Cuando lo hacemos por tenemos compensación, económicamente. perdón. Ya. Dale, Cami, luego Every. Ah, que cuando por hacer un movimiento compensatorio hacemos algo diferente y entonces nos creemos mejores por no haber hecho lo que hacía papá, por ejemplo. Entonces papá tomaba, yo no tomo y entonces soy mejor que papá. Y comienza el complejo de Wendy. Wendy, por eso estoy diciendo que Wendy no es el yo soy. Wendy es la compensación de algo que habita en mi alma, de lo tomatrago que yo puedo ser porque soy hija de mi padre y fue madre.
Dale, Evelyn. No, yo comentaba que cuando los proveemos económicamente también nos Muy sentimos más. bien, Evelyn. Por eso te quiero tanto y me encantó el video que hablaste sobre la jornada del 25. Sí, señorita. Cuando tenemos que ayudarles a pagar la vida y ellos se vuelven chiquititos y nosotros los grandes. O cuando ellos caen en una enfermedad o en una demencia y luego tenemos que cuidarlos. Es inevitable tener esa tentación de sentirnos mejor que ellos. Y cuando tuvimos más éxito, también. Muy bien. Por ende, si hay retazos, si hay figuras sustitutivas, inexorablemente nos vamos a sentir mejor que esa figura. Mucho mejor que esa figura. El problema es Julio, que... oh, Sí, háblame, Lucía. pregunta, ¿y podría ser también que nos sentimos más grandes que ellos cuando les podemos poner el freno? Es lo mismo. Y sí, ahora yo soy el que dice cómo se hacen las cosas de pura venganza y fue madre porque vos me callabas la gente y no me escuchabas. Pero ¿sabes cuál es el peligro de esta hermosa tentación de sentirnos más grandes y mejores y más importantes que nuestras figuras paternas? Que nos perdemos en el incesto simbólico. O sea, sí, no es sino que yo me sienta más grande y ya estoy dejando a mi pareja sola y a mis hijos convertí en nietos. O sea, sé que si mi figura paterna es más chiquita que yo y yo soy más grande, yo me transformé en quién? En el papá, ¿Al lado de quién? de mi esposa. ¿Y quién es mi esposa? Si me Mi hice más mamá. grande que mi padre. ¡Mi Mi mamá. mamá! Sí. Y cuando eso pasa, ya tenemos a la madre devoradora. ¿Se acuerdan de la madre devoradora del video? Horrible, horrible. Mm. Entonces, si el padre está en retazos y hay figuras sustitutivas, inexorablemente me voy a sentir más grande y mejor. Pero desde que me sentí más grande y mejor, ya estoy en incesto simbólico. Así que ya no estoy en mi lugar y ya me estoy volviendo una persona bastante amargadita. ¿Se entiende el juego macabro que termina habiendo como resultado de lo que uno cree que va siendo el triunfo, que es sentirse más grande que papá y poderle poner una pata para que no sea tan importante? Como acto de venganza de sus ausencias, quedamos prisioneros con mamá, como en el secreto de sus ojos, si se vieron esa película. Por ende, cuando ya estamos metidos en el incesto simbólico, cuando soy el marido de mi figura materna, ¿qué voy a hacer ahora? Ah, Julio, pues que a mí me pasa es eso con mi papá. ¿Y entonces quién es la figura materna y quién es la figura paterna para ti? Porque la figura paterna para unos hijos no es la misma que para otros, porque todos los hijos no tienen los mismos padres, porque todos los padres no están igual cuando van haciendo cada uno de los hijos. Y cuando tenemos cuatro o cinco hijos, lo más probable es que el hijo cuarto o quinto sea más nieto que cualquier otra cosa, y el hijo uno sea más incesto simbólico que un hijo. Simplemente revisen la relación que hay entre hijos mayores y menores y cuéntenme cómo es. Los que tienen hijo único tienen que esperar, obviamente. Bueno, los que tienen hijo único tienen que darse cuenta quién es su hijo preferido. A veces los exmaridos son los hijos preferidos. ¿Algunas conclusiones con relación a esto que les estoy diciendo? Eh, Pienso que es como una historia que cuenta mi historia. Y digo, ¿en qué momento se interrumpe esto? Porque cada vez se pone peor. Bien. Por eso el libro de las mujeres que creen en cuentos de hadas. Porque uno cree que va terminando un cuento y resulta que Caperucita también es Gretel.
Porque Caperucita, en una relación es Caperucita con su mamá y con su abuela, pero cuando está con sus hermanos es Hansel y Gretel. Y cuando cree que ya mataron a la bruja, se da cuenta que ella también es la Cenicienta. Entonces sí, muy cierto, señorita Camila. ¿Cuándo se termina la huevada esta? Porque para donde piso, quiebro huevos, ¿sí o no? Sí. Exacto. Entonces, aquí es donde comienza el hermoso proceso de traición y permiso. Si mi papá no estuvo conmigo, si mi papá hizo lo que se le dio la gana, si mi papá fue presente pero ausente, la pregunta es para todos, ¿mi papá qué estaba haciendo en verdad? Cuéntenme. Aquellos que tuvieron el padre poco presente, ¿su padre qué estaba haciendo? En mi caso estaba con otra familia. En su caso estaba con otra familia. En ¿Qué mi más caso estaba? también. Mm. En mi caso estaba trabajando. En mi caso, mi papá estaba haciendo lo que se le daba la gana. Yo acá tengo que mi papá hizo lo que también mi mamá. Esto es una toma de conciencia importante. Mi papá siempre hizo lo que mi mamá, hasta donde mi mamá lo dejó hacer. Y se frustró Ese, mucho. ese es el poder de ser mamá. Ese es el poder Hizo de ser mamá. así. Todas las Y mamás tienen siempre ese poder. estuvo, hizo en función de lo que mi mamá le permitió hacer o no. Y yo creí que siempre él tenía el poder. Y hoy entiendo que nunca tuvo el poder. Que siempre lo tuvo mi mamá. O sea, Nunca que él tenemos era el hijo. poder. Los hombres tenemos el poder aparente, pero no el poder real. El poder real siempre lo tienen las mujeres con sus hijos. Eso no es negociable y eso tiene que ser así, tiene componentes biológicos. Entonces, mi querida gente, adivinen a quién hay que traicionar para entender las dinámicas de lo masculino y de papá. A mamá. A la madre. A la dueña de la vida de los hijos, que son las madres. Sin traición a mamá, no podemos hacer con papá lo que hay que hacer. Y básicamente lo que tenemos que hacer con papá es aceptar el desafío. Y de eso vamos a hablar hoy también. Por ende, sin traición no hay sí mismo. Sin traición no hay ego. Y la energía masculina representa el ego, el desarrollo del sí mismo, la aceptación del desafío, o sea, el lanzarse al vacío. Y a veces la sensación de vacío, de lanzarse al vacío, es desafiar a papá. Porque algunos de nosotros hemos tenido que desafiar a papá y decirle, no le volvés a pegar. Algunos de nosotros hemos tenido que desafiar a papá y ponerle permiso de caución. Algunos de nosotros hemos desafiado a papá a ver si se despierta y hace algo. A veces nos hemos tardado nuestra vida en decirle a esa figura masculina, basta, no más. O decirle, ¿cuándo vas a hacer algo? Pónete las pilas. Pero eso es imposible sin traicionar a mamá, porque mamá es la que nos dice si podemos ir a ese mundo o no, hasta que somos adultos y la podemos traicionar sin muchas repercusiones. Lo más bonito de la traición es que no tiene que ser frentera, puede ser bajo cuerda, puede ser a escondidas. Por ende, si sostenemos el incesto simbólico es porque no hemos podido acceder a esa traición que ya vamos a hablar a mayor profundidad. Y si no accedemos a esa traición, vamos a compensar con la pareja. Espera, volvé sobre ese tema, Julio, explica un poco mejor eso. Me perdiste ahí. Bien. Lo podemos ver también de esta manera. A veces soy la mamá de mi pareja, a veces mi pareja es mi figura paterna, a veces se nos mezclan los cables o por periodos.
¿O pasan las dos cosas al mismo tiempo? Si esto está sucediendo es porque la traición a mamá no ha sucedido y no he aceptado el desafío de papá. Entonces a veces los síntomas están en la compensación de pareja, a veces los síntomas están en el incesto simbólico, a veces los síntomas están en sentirse más grande y más importante que nuestra figura paterna, a veces los síntomas están en nuestra sensación de que mi papá no sirve para nada, que hay unos retazos de él, a veces los síntomas están en que no tengo figuras sustitutas y tengo un montón de figuras sustitutas que no respeto y no tomo con amor, ni con reconocimiento. Todas estas son configuraciones que nos están hablando de la importancia de sanar la relación con papá. Y no les estoy hablando de perdonar, les estoy hablando de sanar la relación con papá. ¿Se entiende un poquito más o menos el juego y la dinámica? No, ¿cuál es la diferencia entre cosas que no tienen nada que ver con perdonar, que son cosas diferentes, sanar y perdonar? Claro, porque sanar es un proceso, señorita. Y perdonar ya es un fin en sí. Y la mayoría de gente dice que perdona cuando ellos dicen que perdonan. ¿Somos más chistosos? Yo ya dije que lo perdoné, así que eso ya está listo. Ah, buena por vos. Uno no perdona así. Uno perdona es cuando mira el retrovisor y puede mirar con una sonrisa. Y ya no me mueve nada en el alma. Nadie perdona cuando dice que perdonó, pero no puede tratar más de ese tema porque se le daña el día. El perdón mental existe y no sirve para un carajo. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? Sanando. Me encanta esa respuesta. A Evelyn siempre que se asoma, asoma con una porra y ¡pum! Tené tu palazo. Y calladita vuelve y se retira. Muy bien, mi querida gente. Entonces, como ya les traté de explicar una lógica de lo que pasa con la figura con papá, vamos a ver cómo podemos ir desbaratando esta lógica. ¿Les parece? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a verificar es nuestra resistencia con papá. ¿Sí? Y ojo, la resistencia a la figura paterna es esencial y estructurante para nuestra psiquis, porque la figura paterna es lo que nos desafía a enfrentar al mundo y agarrarnos a ese mundo a trompadas. La relación con papá no es para sentirnos cálidos, comprendidos, amados y adorados. No, eso es con la figura materna. La relación con lo masculino y con papá es volvernos fuertes para que no nos estafen, volvernos fuertes para que no nos roben, volvernos fuertes para que no nos metamos en caminos de peligro. Es más o menos como el camino del espartano. A los espartanos desde chiquiticos los entrenaban para ser guerreros. Ellos no tenían una vida sabrosa. Ellos tenían era la fuerza para encarar ejércitos y defender a todos los romanos y a ellos les pagaban por eso. Para eso es la figura masculina. ¿Sabían ustedes eso? Y los que siguen anhelando las figuras masculinas, mamás, por eso tienen que hacer la traición a mamá, porque entiendan lo que es una figura masculina. Julio, pe- pero qué, de qué manera traicionamos a la mamá? Muy bien. Mira, te voy a dar un ejemplo muy exagerado, pero es algo más o menos así. Primero miremos quién es nuestra figura más femenina, si es mamá o papá, ¿no? O una abuela, o una tía. Ojo con eso. Esto hay que Ujú. tenerlo muy en claro, porque no, por eso hablo de figuras y no hablo de mamá biológica y papá biológico. ¿Estamos? Sí, Pero sí sí. en nuestra psiquis está la figura paterna y la figura materna, no importa de quién llegue, sino que nuestra Ujú. locura es obligarnos a que sea el papá biológico y la mamá biológica, y si no son ellos, entonces yo tengo todo el derecho para estar loco y joder a todo el mundo durante toda la vida porque mis papás biológicos no me dieron lo que yo quería. Esa es la gran excusa de los seres humanos.
Mm, ¿Sí? Pi? Bien. sí, Entonces volvamos a la traición a la figura materna. ¿Se acuerda que les expliqué por qué mamá era la dueña de los hijos? ¿Se acuerdan sí, de eso porque cómo los era? machos se iban y se reciclaban. ¿Por eso? Vamos, mamita, porque usted es la pediatra corazoncita. No me tome examen. Usted es la pediatra, mi corazoncita. Ya sabemos que hay ese reconocimiento inconsciente por haberlos tenido dentro de la panza. Entonces, Ah, cuando nosotros salimos de esa panza, nosotros a esa panza le debemos todo. Hasta cuando psicológicamente se haga un rito para romper fuente con mamá, porque rompemos el cordón, pero no el cordón psicológico, ¿sí? mm, ¿Y ujú. por qué está ese cordón psicológico? Porque mi madre pasó por una psicosis puerpera para que yo esté vivo. ¿Y por qué es una psicosis? ¿Por qué podríamos llamarla psicosis? Porque la mujer deja de ser ella misma, ella se pone loca, se le cruzan los cables y porque tiene que estar atenta 24/7 para que ese pendejo no se vaya a morir de un eructo. Y creo que no estoy exagerando, porque eso es lo que me cuentan las mujeres que viven su puerperio. Y que cuando no logran esa conexión se sienten peor de cabronas. Porque cuando no tienen esa conexión con el hijo se sienten mucho peor. Y ahí es donde necesitan otras figuras que les ayuden a hacer esa tarea que ellos no pueden porque en su cabeza no pueden vivir ese puerperio y esa locura psicotizante. Ese fenómeno lleno de prolactina hasta más no poder es lo que hace que nosotros los hijos estemos infinitamente agradecidos con nuestras madres. Aparte que nos prestaron el cuerpo y su cuerpo quedó jodido después de que nos trajeron al mundo. Y que les cuesta mucho volver a su lugar. Y de una u otra manera nosotros sentimos que nuestras madres nos lo cobran de a poquito con su fidelidad. Nuestras madres nos dicen, tu manera de pagarme es serme fiel a mí. Cuidadito con abandonarme a través del tiempo. Y nosotros inconscientemente somos fieles a ese movimiento. Así nuestras figuras maternas ya han sido terribles. Entonces, como la madre pone el cuerpo, la madre tiene un poder y es el siguiente. La madre es la que media la comunicación entre el padre y los hijos. La madre, si quiere, le da un lugar al padre o no. Si quiere, le comparte responsabilidades o no. Si quiere, lo hace una persona útil o lo mata como ser humano, porque es el poder que tiene la figura materna con las figuras paternas. Una mujer con una mirada o con dos palabras ya tiene para desestructurar un hombre un año. En cambio, los hombres tienen que redundar en violencia para poder tener ese mismo poder sobre las mujeres. Tienen que redundar en violencia. Por ende, la madre, históricamente, por ahí Camila decía que por qué las generaciones anteriores se callaban más. Bueno, no había tantos medios de comunicación y antes lo que se decía era la verdad y la verdad dependía del poder de quien lo dijese. La religión, la política, el experto, el médico, y uno tenía que hacerle caso a, a esa autoridad. De esa manera funcionó la generación del silencio y casi que hasta la generación X. Y los baby boomers fueron totalmente crédulos de que el que tenía poder decía la verdad. Ahora ya no, con los medios de comunicación y con todos los procesos críticos, los procesos de pensamiento cambiaron y la gente comenzó a denunciar. Tanto que hoy tenemos la gente del precariado. La gente del precariado no le sirve nada, nada es verdad, todo lo critica porque sí lo tiene que criticar y esa es la generación de cristal. Volviendo a esto que les estoy diciendo, la mamá, así fuera una mujer sometida, tenía un poder en casa y era, niños, me hacen caso, les digo a su papá para que les dé harto garrote. Mm. Para los niños, ¿quién tenía el poder? Para los niños, el poder lo tenía papá, pero los niños no entendían que era la manipulación de mamá, porque mamá hizo ver a papá malo, ella era la buena que lo salvaba, y si ellos le hacían caso a mamá, entonces ella los protegía del demonio.
O sea que no nos dimos cuenta que la verdadera poderosa es la que está en el medio, no la que está en las puntas del péndulo. Y por eso las madres son infinitamente poderosas. Esto va a un nivel psicológico. ¿Por qué? Porque si la mamá quiere, es más, hasta a un nivel legal, si alguna de ustedes le da por decir que su pareja le hizo algo a su hijo, adivinen qué va a pasar en cuestión de 24 horas, sin que le pregunten nada a su pareja. Adivinen quién se va a la cana y casi sin tener un proceso jurídico. Ese poder que ahora tienen judicialmente es el poder psicológico que han tenido toda la vida, de decirle a sus hijos quién es bueno y quién es malo, a quién respetar y a quién no. Ese es el derecho por ustedes poner el cuerpo y su vida al servicio de los hijos. Por ende, la manera de ir a papá es traicionar a mamá inexorablemente. ¿Se va entendiendo esa parte? Así que jamás podremos hablar de papá sin hablar primero de mamá. Si no conocemos la sombra de mamá, va a ser muy difícil que podamos sanar la relación con papá. Primero tenemos que hablar de la poderosa y después de lo consecuente a ese poder. ¿Mm? Entonces, mi querida gente, ahora les voy a mandar a unos grupitos y necesito que me respondan estos 4 elementitos que están acá. Como ya hicieron la tarea, les va a quedar muy fácil explorar lo que dicen de papá. ¿Qué dicen quiénes? Ustedes. ¿Ustedes qué dicen de papá? ¿Ustedes qué dicen que hizo papá? ¿Ustedes cómo están integrando sus otras figuras paternas? ¿Mm? Porque a veces las vemos con desdén y son muy importantes. ¿Mm? Y a partir de todo eso, díganme actualmente cómo es su resistencia a papá. ¿En qué se resisten? ¿Qué cosa no se bancan? ¿Qué cosa les parece injusta? Porque necesito que miren si eso es suyo o de sus madres. Necesito ver si su resistencia es propia. ¿Qué tanta es propia y qué tanta es la fidelidad hacia otra persona? ¿Se entiende un poco el ejercicio? Se los voy a mandar al grupo, los voy a mandar a los subgrupitos y vamos a estar ahí tan solo 10 minutitos. Y nos devolvemos, por favor. Ahí ya les mandé al WhatsApp. Y ya les voy a mandar a los subgrupitos. Vayan con Dios. Ole, no me los abrió, sino que me los está cerrando. ¿Cómo así? Un momentito. Hice una cosa muy loca. Cuando uno cree que puede hacer cosas raras, no. Cada vez puede hacer cosas más raras. Espérenme un poquito que abrí el grupo 60 segundos y hasta que no se me cierre no me va a permitir abrir un nuevo grupo. Tienen 20 segundos para decirme algo. Estamos en el mismo lugar, Julio. ¿Por qué? Ah, no, estamos acá. ¿Por Estamos qué en acá. el Si mismo no, lugar? No me diga eso. si no nos regresamos porque no habíamos terminado. Es verdad. Bueno, mi querida gente, cuéntenme cómo está la resistencia con la figura paterna. Resistencia. Julio, Háblame.
En nuestro grupo nos costó un poco entender bien a qué te referías con resistencia a la figura paterna. Oye, O sea, cuénteme su, cuénteme su merced cómo es la resistencia con su figura paterna. es que no sé cómo interpretar esa pregunta. Yo lo interpreté como qué parte de lo que tiene mi papá como que me resisto a aceptar. Bueno, si esa es su parte de la resistencia con papá, está perfecto. Y responde a la pregunta de lo que me acaba de decir, para mí sí. Ok. Aparte de que esta pregunta no les llega a todos igual. O Si sea, es todos como, querían, si todos querían entender lo mismo para poder entender la resistencia con su papá, pues no. Cada cual tiene que entender lo que puede entender. claro, yo Cada cual entendí se como tiene que que me conectar con la resisto, resistencia de su padre. yo entendí como que me resisto a aceptar el tipo de persona que él fue. Ahí está. Pero la pregunta es, ¿cuánto de eso habita en su merced para poder ser la que es hoy? Un montón. Porque uno se parece a lo que resiste. Porque si uno lo aceptara, no resiste. No dice, pues ya está, ¿qué va a pelear contra mí? ¿Sí me entiende? ¿Y sabe su merced por qué tiene esa resistencia? ¿Por qué se tiene que parecer a su papá? Porque ¿cómo lo quiere combatir? ¿Siendo diferente? Si mi papá era león, ¿yo qué tengo que hacer? Sacar la garra, ¿cierto? Hoy no, ¿cómo lo sobrevivo? Entonces, la resistencia es lo más pendejo que tenemos. Porque obviamente que me parezco a quien me entrenó. Touché. Por ende, resistirme a mi papá, resistirme a quién. A mí mismo. A mí mismo. Gran, gran pendejada. O sea que yo también nublo lo que me puede salvar, ¿vio? ¿Y entonces cómo hacemos? Primero necesito que se dé cuenta de la resistencia, que se dé cuenta que la resistencia al pedo, obviamente. Ya después vemos qué hacemos. Vamos de a poquito. Bueno, demás gente, ¿cómo está la resistencia con la figura paterna? Creo que en mi caso, en cierto modo, tengo resistencia y me he dado cuenta es a perdonarlo, porque es como justificar o sea, lo que él hizo, ¿sí? ¿Sí me hago Ujú, entender? Es ujú. justificar lo que sí, eso, lo que él hizo. Otra vez vuelvo, estoy juzgando. Y la pregunta es, cuando cobro esto, ¿lo cobro a nombre de quién? Mm, de mi mamá, de mi familia. Muy bien, ahí está jodidísima, porque ni siquiera apareces en la ecuación. Que todo lo que me dijo fue, no la vi a usted, la vi como a otra señora. Sí, tal cual. Entonces ahí tiene complejo de Wendy, sigue haciendo lo que debe ser y usted sigue esperando. Entonces sigue jodida, mamita. Lo sé. Bueno, entonces por eso para sumarse va a ser muy importante la traición a mamá. Ujú. Mm. Bien, ¿qué más? ¿Cómo le fue con la resistencia? Hablen pues. Julito, pues mira, yo no sé si también entendí pues, bien la pregunta, pero ya eso lo he venido diciendo desde el primer ejercicio. Y es que yo creo que mi resistencia a papá es mi resistencia a admitir que tal vez sí me hubiera gustado tenerlo más presente, ¿cierto? Siempre me creo como muy autosuficiente. Nunca lo he necesitado, no me importa que haga lo que... Pero cuando he venido participando en estos espacios me he dado cuenta que sí. Sí lo necesito y he sentido la necesidad de reclamarle el por qué con su familia y con mi hermano fue un excelente hombre, excelente papá y a nosotras no nos eligió, a mí no me eligió. Entonces, aunque he tenido ya acercamientos con él y todo, a mí ni me cuesta, o sea, yo lo hago ya por un mandato terapéutico, pero por mí fuera jamás lo llamaría, me Ujú. cuesta. Mira, vos tenés que pensar dos cosas.
o integras a tu papá o integrar la perpetración de papá. Y ambas te van a hacer mucho bien, porque resistir al injusto de mi padre te va a dar la fuerza para seguir adelante. Pero también integrarme con mi papá me va a dar la fuerza para seguir adelante. Ambas sirven. El problema es que en una usted es más víctima y en otra es más co-creadora. Y las víctimas solo tienen una parte del mundo y las co-creadores tienen otra parte del mundo. ¿Qué es lo que quiere experimentar? Pero a su vez va a tener que entender que eso que usted quiere hacer es traicionar a mamá. Y se lo digo por qué, porque ya escuché la otra parte de la historia. Y la otra parte de la historia es, si yo acepto que necesité a mi papá, es como le dijera a mi mamá que no fue suficiente, pero mi mamá fue la que se quedó, entonces como mi mamá se la quedó y donde mi mamá se dé cuenta de esta necesidad que yo tengo, la voy a partir y la voy a matar bien muerta. ¿Me equivoco? Bien. Entonces Tal cual. su merced me confirma que para poder ver lo paterno y hacer lo que tengo que hacer, tengo que traicionar a mamá. Ya van dos chicas, dos confirmaciones de mis tonteras de hace un ratito. ¿Quién más me cuenta? Julio, en mi caso particular, mi papá y mi figura paterna están muertos los dos y no encuentro resistencia siendo consciente, ¿verdad? O sea, se murieron y enterré mi resistencia ahí, pero no sé. ¿Y cuál es la resistencia que enterraste? Con mi papá, el abandono. Y con mi figura paterna, que era mi abuelita materna, el orgullo. Y si le preguntas a tus hijos, ¿qué te dirían sobre el abandono y el orgullo? Pues, Por eso fue que les puse ese video de hace un ratito, ¿se acuerda? Sobre la herencia inconsciente. ajá, Sí. sí, sí. Mi recomendación es que le preguntes a ellos sobre dos, por alguna razón aparecieron dos palabras claves para ti, abandono y orgullo. Agarre a sus hijos y comience a preguntarles al respecto a ver qué pasa. Ok, Y eso nos puede ayudar a confirmar si hay resistencia o no. ok, Esa sería la tarea que yo te propondría que hicieras y que nos contaras para la próxima. ok. Porque con eso usted nos ayudaría a confirmar cómo se genera esa herencia inconsciente y cómo verificar para abajo es entender lo que pasó para arriba. Ujú, Así que usted sería una buena contrarrestación científica a toda la boludez que yo digo. perfecto. ¿Sí, vi? Sí, Ayúdeme con eso. Yo todavía no lo puedo ok. hacer con mi hija porque todo, para ella todavía todo está bien. Tiene 8 años, así que yo soy fantástico, soy espectacular y súper sexy, el más bonito, el más gordo, el más de todo. Así que todavía yo no puedo cambiar el ritmo. Porque yo lo Oh, hago y ella me lo dice, no, papá, tú estás gordo, yo soy más flacuchento que el demonio, entonces ya, ahí no hay nada que hacer. Tengo que claro, esperar unos 10 años más a que me vean los defectos. ok. ¿Sí, pi? Pero si usted nos hace ese ejercicio, nos vamos a saborear. Delicioso. Está bien, está bien. Gracias, señor. ¿Alguien más? ¿Resistencia con papi? A mí me está pasando algo que no lo tengo claro, pero bueno, para eso estoy. Se supone que vengo a Ujú. esto. Ok, voy por partes. Lo primero que me puedo dar cuenta es que mi mamá tenía una idea de lo que se supone que debía ser un papá y yo me compré ese cuento. Perfecto, eso lo entendí. Y como acabas de decir que la figura materna masculina tiene características, me doy cuenta que mi papá lo hizo como que cumple con los requisitos de lo que se supone. O sea, me echó de la casa, me hizo más fuerte, me mandó a trabajar, me hizo cosas que me hicieron crecer mucho. Por otro lado, me di cuenta de que mi papá fue muy juzgado y muy criticado muchas veces, pero él sostuvo el cumplir su rol como papá. O sea, aunque lo hicieron mierda,
aunque lo criticaron, aunque hubo mucho dolor, yo le contaba a las chicas que él igual venía a buscarme a tomar el helado para tener un ratito conmigo y estar de alguna forma, aunque no tenía quizás casa donde llevarme, ¿entendés? Y igual venía a buscarme al parque, a lo que sea, él venía. Y venía y cumplía su horario, aunque no le gustaba tener horarios para venir a ver a sus hijas porque sé que no le gustaba, lo hacía igual. Entonces creo que me pasa que tengo una idea de lo que se supone que debería ser un padre, muy filtrada por mi mamá, y al final no pude ver, no lo he podido ver del todo lo que sí había. Y como que me emociona y me moviliza el ver que sí había mucho, y yo mucho tiempo he pensado que no, porque también he pensado que debería ser de otra manera. Y otra cosa que me pasa hoy es que filtro a mi pareja sobre también esa mirada de lo que se supone que entonces mi pareja es buen padre cuando cumple con la creencia de, que mi mamá tenía de lo que tenía que ser un padre amoroso, atento, Muy a bien, estar, no sé. muy Entonces, bien, madre. Muy qué, bien. qué Este es el cagada, análisis que porque, necesitamos. qué cagada, porque en realidad creo que mi hija necesita una figura masculina que es justamente la que estoy descubriendo en este taller, que es nueva para mí. Exacto. ¿Va entendiendo lo de la herencia inconsciente, señorita Camila? Ujú. Sí, Y va tengo muchas entendiendo ganas de que... llorar. Me Y siento pues estafada, chille. Julio, me siento muy estafada. ¿Qué quieres que te diga? Tengo Y ganas de sí, llorar porque señora. me siento estafada. La única manera de no ser estafados es crear nuestro propio camino. No hay vuelta atrás. O Ujú, creamos nuestro propio camino, siempre estaremos estafados porque siempre estaremos moviéndonos por sueños que no son nuestros. El ujú. sueño de mi mamá, el sueño de mi papá, mi sueño de mujer casada. Pero ¿y yo? ¿Y lo que yo realmente necesito? Si yo pierdo el foco de mí, chao. Y como su merced Gracias. está finalizando el puerperio, pues bien perdida de estado mía. Sí, también lo entendí. Ahora, ahora tiene que volver a sí misma y encontrar su manera y va a ser una negociación, así que tiene que perder y tiene que ganar. Eso lo entendí perfecto y me gusta porque mis conversaciones hoy con mi pareja, nosotros los dos perdemos y los dos ganamos, pero siempre aparece algo nuevo, una tercer fuerza que se genera, digo yo. Yo le he puesto así, Muy la tercer bien. fuerza. Por eso es que en terapia de pareja yo digo, A soy yo, B eres tú y C es lo que negociamos para estar juntos. Y es ser, y ser C es una cosa nueva, pero yo sigo volviendo a con mis amigos, tú sigues volviendo a B con tus amigos o con tu familia de origen, y C es esta huevada donde somos lo mejor posible y nos sacrificamos un poco, pero tarde o temprano volvemos a A y a B para no perder tanto el sacrificio. Exacto. Yo hoy puedo decir eso. No ha sido sencillo llegar ahí, pero hoy sí. Perfecto, Gracias, hijillo. Julio. Gracias a ustedes por comentarme. Y perdón que no explore más sus respuestas, pero tengo que cerrar con este tema que es el permiso de mamá. ¿Ya me van entendiendo que necesitamos traicionar a mamá para ver a papá? Sea un monstruo, sea lo que sea. ¿Y ya entienden con claridad por qué las mamás son los dueños de la vida de los hijos? ¿Y vamos entendiendo por qué el papá de Camila se metía a los trancazos y a los zarpazos y a las trompadas? Porque si no, no podía llegar si no era a través de mamá. Y si mamá no quería, cagamos. ¿Sí? Por ejemplo, mi trabajo cuando mi niña nació fue muy simple. Necesito dormir a esta niña sin teta porque yo no tengo tetas. Y necesito convencer a esta niña de recibirme de biberón o si no, no me puedo librar de la mamá. Y me demoré 3 meses en poder dormir la niña solo con mis benditos recursos. Y poderla dormir cuando yo quisiera. 3 meses luchándole. Y cuando logré eso me independicé de la mamá. Entonces, ¿qué es el permiso de mamá? Primero, lo que necesitamos entender, y con esto le cierro ya pues porque ya es la hora de ir cerrando. El permiso de mamá es entender qué lugar ocupamos con mamá. O soy mamá de mamá, o soy pareja de mamá, o soy hijo de mamá. Si soy hijo de mamá, puedo hacerle pedidos. Si soy pareja de mamá, pues vamos a tener que acordar entre los dos. Y si soy papá de mamá, estamos jodidos porque ya mamá se puso muy demandante. Si estamos en malas posiciones con mamá, obviamente la mirada que tenemos de papá es la mirada de mamá.
Y como ustedes fueron viendo a medida que fui conversando con ustedes, muchas de las miradas que tenemos de papá es más la mirada de mamá, porque a mamá le estamos siendo más fiel por X o Y motivo, ¿sí? Por ende, si soy pareja de mamá o soy mamá de mamá, a su vez voy a tener la mirada de mamá sobre papá, quiere decir que soy una hija despechada o un hijo despechado. Porque si mi mamá está enojada con mi papá y yo creo en la mirada de mi mamá, soy una hija despechada que está tratando de vengar el buen nombre de mi madre porque mi papá fue un canalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que anhelar? Como nos lo dijo Lorena, solicitar tener la propia experiencia como adulta con mi mamá, con mi papá. Pero hacerlo implica la traición a mamá. No es tan fácil mirar a mi padre con mis propios ojos y tener mi propia relación porque le voy a romper el corazón a mi mamá. Y encima de eso me voy a dar cuenta de cosas de mi mamá que mi mamá no quiere que yo sepa. ¿Mm? Entonces, si logro traicionar a mamá, voy a aceptar el desafío y entonces voy a integrarme lo mejor posible con papá. Y entender que si es un maldito, es un maldito. Si es un mal marido, pero un buen papá, quizás tenga esa suerte. Si no hay forma que me preste atención, pues ya, mi anhelo se murió. Y muchas veces nosotros no queremos perder esa ilusión de que si nos rechaza, no queremos confirmar ese rechazo. Queremos quedarnos así como los hijos Cenicienta, ¿no? Que el papá ni sabe ni está ahí, la madrastra es la que toma el poder. ¿Mm? ¿Se entiende un poquito la importancia de pedir el permiso de mamá para poder ver a papá? Bien. Entonces aquí les viene la tarea para que pueda pedirle permiso a mamá y comiencen a ver la energía de papá. Entonces, primero, mi querida gente, ¿qué necesito de vosotros? De vosotros necesito que por favor realicen un collage con sus figuras paternas, con ese tío, ese primo, esa abuela paterna, esa abuela materna, que fueron figuras paternas para ustedes, estructurantes del sí, ¿no? El desafío que le pusieron la pata, le hicieron la zancadilla para que se pelaran las rodillas y se levantaran con más fuerza. Y necesito que tomen fotitos y armen su collage. Puede ser una, dos, 20, 45 personas, exparejas, tíos, primos, no sé, todos los que hayan aportado en su vida como una figura paterna. A veces tengo que poner a mi mamá solamente. ¿Estamos claros con el punto número 1 de la tarea? Perfecto. Julio, yo tengo una duda con ese primer punto. Desendúdese. Digamos, mi figura paterna en mi caso sería, bueno, mi papá y adicionalmente también mi mamá, a pesar de que yo soy el esposo de mi mamá. O sea, que serían las fotos de los Es dos, que en papá, una primera instancia, usted desde siempre no fue el esposo de su mamá. ok, Fue con el tiempo el esposo de su mamá. ok, listo. ¿Sí? Ya lo entendí. Por eso es que necesito que entendamos la geometría porque todo no fue igual siempre. Por eso todo no va a ser igual de aquí hasta el final de nuestros días. Todo va a ir mutando y cambiando. Evolución. Ujú. Desgraciada y afortunadamente. ¿Mm? Mientras vamos haciendo este collage, porque si viven con su madre, su mamá va a ver y va a decir, ¿y esta qué le pasó a esta desgraciada? ¿Por qué está haciendo eso? A veces lo vamos a tener que hacer a escondidas. Entonces, mientras van haciendo el collage, necesito que vean el punto número 2. Necesito que a una foto de su madre le digan la siguiente frase. Mamá, dame permiso para ver a mi padre con mis propios ojos, por favor. Mientras van armando el collage, le van pidiendo permiso a mamá en una foto. Hagan el rito a ver qué pasa. Y mientras que arman el collage y le van diciendo esto a la foto de mamá, les voy a invitar a que llenen el siguiente formato. Y es este. Simplemente responden esas 4 preguntas. ¿Qué dice y hace mi padre o figura paterna que no me gusta? ¿Y con quién lo hace? Porque no necesariamente lo hace con todo el mundo. ¿Qué dice y hace mi figura paterna y o padre que me sería útil aunque me cueste reconocerlo? Algunos hablan que mi papá es bueno para los negocios, que mi papá es bueno para hacer lo que se le da la gana, que mi papá... Debe haber algo bueno ahí.
Así que negar toda mi figura paterna me va a hacer quitarme algunas potencialidades importantes. Por ejemplo, mi papá ha sido uno de los mejores vendedores que he visto en el mundo. Y bueno, para que ustedes estén aquí en este taller me tuve que vender. Adivinen de quién lo tomé. Bueno, otro punto. ¿En qué me parezco a mi figura paterna y o padre, aunque me cueste verlo? Yo tengo el genio de mierda de mi papá de una manera deliciosa y maravillosa. ¿Qué sostiene la relación o vínculo con mi figura paterna o padre? Y aquí va para algunas personas que me preguntaron. Algunas personas sostienen el vínculo por la violencia. Algunas personas sostienen el vínculo por el odio. Otras sostienen el vínculo por el resentimiento. Otras sostienen el vínculo por el amor. Otras sostienen el vínculo porque primero lo odiaban y después lo aprendieron a querer porque les ayudó en algo. ¿Qué sé yo? Miren a ver qué es lo que sostiene el vínculo con esa figura. Pero acuérdense que esto se complejizó porque en el punto uno hicieron un collage. Entonces no es solo con el padre biológico, sino con todas esas figuras paternas. ¿Se entiende la tarea? Sí, señor. Bueno, ahí tiene para que se diviertan bien sabroso. Bueno, mi querida gente, ¿qué se llevan del día de hoy? Discúlpenme lo poquito y lo aburrido, pero pues hoy tocó así. En mi Bueno, caso, en que lo personal, indiscutiblemente, perdón, no, dale. dale, dale. En mi caso personal, muy, muy, muy ameno, la verdad. Eh, me gustó mucho los retos y los cambios de perspectiva que, que trajiste al ruedo, ¿verdad? Y son puntos que realmente no había pensado ni había analizado, que son muy valiosos y que pues, realmente termino de confirmar que me parezco muchísimo a mi papá. Muy bien, muy bien, es Gracias, inexcusable. gracias, Julio. Muy bien, no, gracias a usted por su humildad, hermano, para que se dé cuenta que es lo que está fallando con los pendejos. Claro, esta es la magia de este proceso. Darnos cuenta que si arriba hacía ruido, por acá abajo no hay silencio. Exactamente, gracias, Julio. ¿Quién era Mari que se chocó con Julio? Sí, pues Dale. confirmar lo que ya pues habíamos hablado incluso tú y yo en terapia también, que la versión que yo tengo y la visión que tengo de mi papá totalmente es de mi mami, la tengo adoptada y que indiscutiblemente también debo hacer el proceso de traicionar a mi mami para poder eh, entender, comprender, sanar y perdonar. Amén, señorita. Ojalá le alcance la vida para todo eso. Pues por lo menos ya comenzamos, ¿no? Que es lo importante. Es lo importante. Vamos a ver cuándo terminamos. Sí, Yo señorita. creo que nunca. Yo, Julio, me Sí, voy triste. Dale, Me Cami. voy triste. Me voy ¿Por triste. qué? No, no sé. Tengo muchas ganas de llorar y estoy triste. Creo que es parte del proceso y está bien. ¿Eso es como que hay más de lo que creías? Quizás hay más de lo que creía y todavía no lo puedo ver, pero está bien también. Perfecto. Interesante. Como que entré en un proceso que va a llevar su tiempo. Perfecto. Ujú, Bueno, cuenta conmigo lo que necesites. ujú. Gracias, Julio. Bueno, ¿qué se lleva mi gente? Bueno, yo en mi caso, yo me llevo el tema de la traición a mamá, me cuesta muchísimo. Ya hemos venido hablando y me sigue costando.
Es más, cuando las pocas veces que he hablado con mi papá, no le cuento a mi mamá y por cual cosa se me sale, ¿y por qué no me contó? Y yo, ay, no, ay, y me hago la loca, y no. O sea que tengo que seguir trabajando en eso. Ujú. Ah, bueno, y lo otro es que yo no me quiero relacionar con mi papá siendo una víctima, sino procreando. No quiero más ser la niña pobrecita, ¿no? Se acabó la Cenicienta. Perfecto. Bueno, ya hay unos posicionamientos claros ahí. ¿Qué más se lleva? Yo, sí, yo siento Dale, que Vivi. no me había dado cuenta que todavía estaba, según yo, todo estaba arreglado con mi papá, pero no. Entonces he descubierto lo que decía cabal Camila, que yo igual me siento como con tristeza porque me falta más todavía de qué descubrir y realmente no me había dado cuenta que yo no, yo estaba viendo con los ojos de mi mamá a mi papá. Ujú. Entonces tengo que trabajar en eso. Perfecto, gracias por compartirlo. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, mi gente, yo les tengo que decir que entre más me pasan los años, me doy cuenta que más Edison soy, así se llamaba mi papá. Y que toda la boludeces que hice, que para ser mejor que él, que al reverendo Pepino, ¿sí? Y que no fue sino que me distrajera un par de veces para ser igualito a él. Así que puedo ser una persona, y mi papá tenía unas cosas muy polarizadas. Era una persona divertida, una persona maravillosa, un demonio, un degenerado, un pervertido, un depravado, un de todo. Y que yo también tengo un poquito de eso cada que me lo permito. Entonces, ya me dejé de pelear con el buen hombre. Y bueno, y trato de hacer lo mejor que pueda. El hombre ya murió, ahora en octubre cumple 3 años de haber muerto. 3 o 4. ¡Ay! 4 años ya va a cumplir el viejo de haber muerto. Y aunque hubo cosas muy dolorosas y muy fuertes, debo decir que eso me permite entender con mucha claridad a qué le debo apostar. Y no por ir en contra de él, sino por no sufrir lo que el hombre sufrió. Y definitivamente, entre todo lo que juzgo, se transforma en mi destino. Así que prefiero entender antes de seguir juzgando. Porque es muy difícil continuar en la vida cuando uno cree que sabe, pero es mentira. Entonces, quien comprende está permanentemente buscando y confirmando. Quien cree que sabe tira un juicio y ese juicio ya pasó a ser un cheque firmado a la vida. Y después pues, pasan a cobrarse. Entonces, mi querida gente, diviértase mucho, me hacen las tareas y entre mañana y pasado mañana les mando su video, ¿les parece? Muchas gracias, Julio. Que tengas una feliz Bueno, noche. Que descanses. les mando un abrazo, les quiero Bendiciones. Feliz noche, que Buenas descansen. noches, que descansen. y lo que quieran, vamos conversando de a poquito. Mm. Chao, chao.